Bendiciones, muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto poder retomar los estudios bíblicos. Ustedes saben, los hacemos de la mejor manera. Vamos en esta tarde entonces a disponer nuestra mente y nuestro corazón para poder escudriñar la palabra del Señor, para poder estudiar la Biblia. Oremos por un segundo, incline su rostro. Papito amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo, bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada persona que escuche este mensaje. Bendice a cada persona que reflexione en tu palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cómo poder evangelizar de una manera correcta? ¿Cómo poder llevar ese mensaje? Hemos dicho ya orar, porque definitivamente si la obra es del Señor, ¿cómo no vamos a pedirle al Señor de la obra que nos guíe en esta tarea? Hemos dicho usar la escritura, usar la palabra. Por supuesto, si vamos a presentar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿cómo no usar el Evangelio? Hemos dicho entonces estas dos cosas importantes, claras, vitales para poder llegar al corazón de las personas, a la mente de las personas. Sin embargo, también es necesario considerar entonces como tercer aspecto el cómo debe ser presentado ese mensaje, el cómo podemos, el cómo debemos llevar ese mensaje. Y definitivamente ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ser transparente. ¿Qué mejor que el mismo Señor Jesucristo cuando nos enseña la presentación de ese mensaje claro, directo? Entonces, en primera instancia, dentro de este tema de que nuestro mensaje debe ser claro, vamos a compartir algunos aspectos de ese mensaje transparente, claro, directo. Y la primera cosa es que muchas veces usamos entonces un léxico, usamos un modismo, una forma de hablar muy de iglesia, muy evangélica, y suponemos y pretendemos que la gente nos está entendiendo, cuando en la realidad muy posiblemente nos quedan viendo, asentan con la cabeza, pero no están en la realidad entendiendo. Por poner un ejemplo, la famosa justificación. Es necesario que hay que hablar de la justificación que Dios nos da. Pero lastimosamente, una cosa es el concepto bíblico de la persona que ya ha entendido la justificación, que no es sino que Dios, en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos declara ¿qué cosa? Justos. Esa es la justificación. Dios nos declara justos. Pero cuando esto no se entiende para la persona que nunca se ha identificado con esta palabra desde el punto de vista bíblico, ¿qué puede suponer que es la justificación? Muchas veces para ellos justificación supone ¿qué cosa? Supone desde el punto de vista del ser humano excusarse o excusas. Comienza a excusarse el por qué hizo tal o cual cosa. En otras palabras, comienza a justificarse por qué hizo tal o cual situación. Muchas veces en esas excusas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cometiste ese pecado? ¿Por qué robaste? ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué hiciste tal cual cosa? ¿Y nos qué? Justificamos. Y eso entiende la palabra o la persona como justificación, es decir, excusas, excusarse. Pero nosotros entendemos que desde el punto de vista bíblico, excusarse no aplica aquí, sino que justificación es que Dios nos declara justos en el sacrificio hecho ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Entonces, primera cosa para ser claros, directos, transparentes en nuestro mensaje es que no utilicemos muchas veces ciertas palabras, ciertos términos que asumimos que la gente los entiende en un concepto cristiano, en un concepto bíblico, en un concepto de iglesia, sino que debemos en la realidad ser sumamente claros porque posiblemente nos están entendiendo otra cosa. Segunda, dentro de cómo presentamos entonces el Evangelio. Y aunque estamos llamados a en la realidad no ser ofensivos con nadie, aunque estamos llamados a no ofender a nadie, no es menos cierto que muchas veces por no ofender a nadie, por no ser ofensivos, como que le bajamos la importancia o le bajamos el contexto o le bajamos el mismo texto bíblico para que supuestamente no se ofenda a nadie. Entonces aquí debemos ser claros. Aunque no debemos ofender a nadie, tampoco podemos limitar
el mensaje del Evangelio, sino todo lo contrario, sin querer ofender, pero debemos ser claros en la exposición. Ejemplo, al pecado debemos llamarle ¿qué? Pecado. No debemos nosotros mismos excusar o bajar la forma de presentar el Evangelio porque la gente no se resienta, porque la gente no se enoje. El pecado es pecado y así hay que llamarlo. Debemos confrontar el mensaje de la cruz directamente. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Nos llamó a qué? A la fe y al arrepentimiento. Esos conceptos deben ser claros. Por ejemplo, tampoco podemos en ese sentido no hablar de las consecuencias que va a recibir el pecador si no se arrepiente. No podemos dejar de mencionar sobre las consecuencias que le esperan al pecador que no se arrepiente, hablar sobre el infierno. Entonces, muchas veces pretendemos o no queremos esas cosas, confrontarlas directamente a la luz del Evangelio. Y no podemos, por no querer ofender a nadie, no presentar el Evangelio tal cual como se dice. Yo te invito a que veamos un texto bíblico que nos va a aclarar esto. Así que vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículo 36. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire aquí el mensaje del apóstol. Estaba confrontando al mismo pueblo israelita. ¿Y qué en contexto, y qué en texto, y qué en la realidad le está diciendo? Le está diciendo, casa de Israel, a este Jesús, ustedes lo que lo mataron, ustedes lo que lo crucificaron. Entonces el mensaje no pretende, por no ofender a nadie, no ser real, no ser directo. Y así muchas veces debemos confrontar. Al borracho no le podemos decir, mira, lo que sucede es que alcohólicamente está bien que tú sigas viviendo. No, el borracho es borracho y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tercera cosa que tampoco debemos hacer en cómo presentamos el mensaje del Evangelio es muchas veces usar oraciones que tampoco son claras, oraciones que tampoco son directas. Por ejemplo, una de estas oraciones que normalmente frases, a eso me refiero en oraciones, no orar, sino a frases que lastimosamente también son comúnmente usadas, pero que no son bíblicas en el sentido de que no llevan el mensaje claro. Por ejemplo, es acepta a Cristo en tu corazón. Pastor, ¿de qué me está diciendo? Si muchas veces yo he entendido eso y así lo he hecho. Sí, y también lo hemos utilizado. Pero por eso mismo, ahora que estamos aclarando la verdad, muchas veces eso de aceptar a Cristo en su corazón, no quiero decir que no haya que hacerlo desde el punto de vista bíblico. Por supuesto que arrepentirme y creerle va a llevar a que Cristo gobierne en mi corazón. Pero cuando yo solamente utilizo, sin en la realidad profundizar en lo que quiere decir esto, muy posiblemente lo dejo en ese vacío. Acepta a Cristo en el corazón. ¿Qué quiere decir? Cuando en la realidad la misma palabra de Dios quiere claramente decir que esta frase no es sino ¿qué cosa? Arrepiéntete y ¿qué? Y cree. Una vez más, vamos a la porción bíblica. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 15. Diciendo esto, ¿quién decía esto? El mismo Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. ¿Quién enseña esto? El Señor Jesucristo. Entonces muchas veces tal vez adornamos la frase y suponemos que nos está entendiendo, cuando en la realidad la buena noticia, la buena nueva debe ser confrontada directamente. Arrepiéntete y ¿qué? Y cree. Eso es una forma directa de presentar el Evangelio. Finalmente, también es necesario comprender en estas tres cosas que ya hemos mencionado
es que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros solo hablamos nosotros, y como ya habíamos compartido en un mensaje anterior, es necesario que la persona también interactúe, que la persona converse, básicamente que la persona reflexione. Es necesario que la persona, ¿qué cosa? Reflexione. Y Cristo hizo eso. Mira lo que pasa en el texto bíblico del libro de Mateo. Vamos una vez más. Libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, versículos. La historia se narra del 33 al 46, pero hoy nos vamos a concretar en algo básico. Mira lo que dice 33 al 46. Dice la palabra de Dios: oí otra palabra. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cuando te dije que nos vamos a enfocar justo, el 40 es el versículo que quiero tratar. El mismo Cristo les relata una historia, el mismo Cristo les relata una parábola. Sin embargo, en el 40, luego de haberles contado esto, les dice: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Es decir, les llevó a la ¿qué? A la reflexión. Cuando presentemos el Evangelio, cuando presentemos las buenas nuevas, también, como hemos dicho, no repetir frases, sino llevemos a la persona a la reflexión, a la conversa. Cristo les dijo eso mismo. ¿Qué ustedes piensan que haría él? Miren lo que dice versículo 41. Ellos le responden: le dijeron a los malos: destruirá y sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, él mismo provoca esta conversa, él mismo provoca esta reflexión. ¿Qué harían en este caso? Entonces ellos comenzaron a decir lo que habrían hecho. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien él cayere le desmenuzará. Versículo 45. Oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, la palabra de Dios no solamente que llevó a una reflexión, sino a un entendimiento. Querido hermano, entonces hagamos esto. Cuando presentamos el Evangelio, cuando presentamos su palabra, no solo nosotros hablemos y hablemos y hablemos, sino que podamos entonces presentar un Evangelio claro, sin avergonzarnos y directo, que haga que la persona reflexione y se confronte con la palabra. Que el Señor te bendiga, una linda tarde, Dios te guarde y una bendecida noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.